Muchas gracias por acompañarnos, tanto a los invitados que están presentes aquí como a los chicos de la clase. Voy a comenzar brevemente con una descripción de las personas que nos acompañan como ponentes en este tercer tutorial. En primer lugar, quisiera presentar a Verónica Sandler. Verónica Sandler es profesora de arbitraje en la Universidad de Buenos Aires. Es también abogada graduada por esta universidad y cuenta con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Austral, donde es además coordinadora académica del Departamento de Arbitraje. Desde el 2009 es miembro del directorio de Bellavision Entertainment y es asesora general en el Espacio Corporativo Internacional de Medios. Es además representante para América Latina del Lyon Arbitrators Forum de la CCI y fundadora de Women Way in Arbitration Latin. También nos acompaña hoy María Fernanda Roca. María Fernanda es asociada de la oficina de Londres de Clyde & Co. Es abogada graduada por la Universidad de Montevideo en Uruguay y cuenta con un Master of Laws en Dispute Resolution por la Queen Mary University of London. Desde el 2013 hasta el 2021 trabajó para Ferrere como asociada junior y después como asociada senior. Nos acompaña también María Camila Hoyos. María Camila Hoyos es asociada en la oficina de Londres de WilmerHale en la práctica de arbitraje internacional. Es licenciada en Derecho por la Universidad de los Andes en Colombia, donde también obtuvo un grado en Ciencia Política. Cuenta con un LLM de la Universidad de Columbia y ha practicado en firmas de abogados en Nueva York, en Lisboa y en Bogotá, además de haber sido abogada in-house de Diageo y Philip Morris en Colombia. María Camila es miembro fundador del capítulo de Very Young Arbitration Practitioners en Portugal y deputy del presidente electo de la sección internacional de la American Bar Association. Más recientemente ha sido nominada como futuro líder no socio en la categoría de arbitraje internacional por el directorio Jusco Legal. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña hoy también Félix Antolín. Félix Antolín es socio a cargo de litigios y arbitraje de Yupet Pereira Antolín. Es abogado por la Universidad Adolfo Ibáñez y Master of Laws LLM por la Universidad de Nueva York. Ha sido abogado internacional de Cleary Gottlieb Steen and Hamilton en Nueva York, de Wolffield Miren y Álvarez Hanna. Desde 2019 hasta el 2021 fue director de litigio civil y arbitraje de Algabli Salesnik. Antolín es actualmente embajador para Chile de Arbitrator Intelligence. Dicho eso, me gustaría hacer un recuento muy corto del caso que nos va a ocupar hoy día. ¿Quieres que proyecte PPT? Sí, si te parece, ¿lo proyectas? Sí. Solo para confirmar, ¿está en el PPT? Sí. Listo. El caso es el siguiente. En el 2017, Vía Mercedes S.A. y Laredo del Norte celebraron un contrato de construcción. En la cláusula de disputas, ambas partes pactaron que toda controversia sería solucionada en derecho peruano y cualquier potencial arbitraje tendría como sede Lima, Perú, y sería administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, siendo aplicable el reglamento de arbitraje vigente. En julio del 2018, Roma y Cartago S.A., una filial de Vía Mercedes, presentó una solicitud de arbitraje ante la CCI, lo que conoceremos aquí como arbitraje 1, por el presunto incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales del Laredo del Norte que le estaban causando serios perjuicios económicos en la construcción del complejo azucarero de la compañía Tumán. Es importante resaltar que este complejo tiene un 55% de sus operaciones en Colombia. Constituido el tribunal arbitral en ese año por los señores Terrence, Kaufman-Kohler y Ferrando, se decidió bifurcar el arbitraje en una etapa de responsabilidad y jurisdicción y en otra de daños. En julio del 2019, el tribunal arbitral emitió su decisión sobre responsabilidad y jurisdicción, encontrándose competente para conocer el caso y declarando responsable al Laredo del Norte. Sobre este extremo, aún no se ha emitido una decisión sobre los daños. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el árbitro de Rennes emitió el siguiente voto disidente de 5 líneas sobre la decisión de responsabilidad y jurisdicción emitida por sus colegas. Disiento de la opinión mayoritaria del tribunal en su decisión. Mi disenso se basa no solo en las diferentes conclusiones a las que he arribado sobre la parte sustantiva de la decisión, sino sobre todo en mi total exclusión de la deliberación del mismo y en mi firme creencia de que la conducción de este arbitraje ha violado los derechos al debido proceso de la parte demandada de acuerdo con la ley peruana. En enero del 2021,
es el siguiente, perfecto. En enero de 2021, Laredo del Norte inició un arbitraje contra Villa Mercedes ante la CCI, lo que conoceremos aquí como Arbitraje 2, en virtud del mismo convenio del contrato de construcción celebrado con Villa Mercedes. La base de la reclamación se sustentaba en los mismos hechos que dieron origen al conocido Arbitraje 1. Debido a que Laredo del Norte consideraba que existían asuntos de naturaleza urgente que no podían esperar la constitución del tribunal arbitral, presentó una solicitud ante la Secretaría del Centro requiriendo la presencia de un árbitro de emergencia de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Arbitraje 2021. En julio de ese año, el árbitro Yves Fortier dictó la medida cautelar requerida por Laredo del Norte, señalando que la excepcional naturaleza del pedido lo relevaba de escuchar a la otra parte. Villa Mercedes no presentó ninguna objeción sobre este extremo. Constituido recientemente el tribunal arbitral en este arbitraje conocido como arbitraje número 2 por los señores Anotío, Cantú, Arias y Liu, todavía no se ha emitido una decisión jurisdiccional ni de méritos. No obstante, se presume que el tribunal decidirá dividir el proceso en 2 etapas para conocer su competencia y determinar la vinculatoriedad de la decisión del primer tribunal. Dicho esto, mencionado las circunstancias que dan pie a este caso, hemos formulado 4 preguntas sobre las cuales va a versar este tutorial. Las leo rápidamente. La primera es, Yves Fortier, árbitro de emergencia, dictó una medida cautelar sin escuchar a una de las partes. Este acto podría ser argumento para que el tribunal arbitral constituido revoque esta medida ordenada por el árbitro de emergencia. Segunda pregunta, existen 2 arbitrajes paralelos en el que se viene discutiendo un mismo contrato y mismos hechos. El arbitraje 1 cuenta con un laudo parcial de jurisdicción y responsabilidad, estando solo pendiente la determinación de los daños. En el arbitraje 2 recién se ha constituido el tribunal arbitral. ¿Existe la posibilidad de interponer una defensa jurisdiccional, res judicata o litispendencia? Tercera pregunta, luego de emitirse el laudo parcial en el arbitraje 1, jurisdicción y responsabilidad, Terrence, uno de los árbitros, emitió un voto disidente argumentando que no fue tomado en consideración para la deliberación y manejo de los 2 árbitros a lo largo del proceso que afectaba el debido proceso en ese arbitraje. La pregunta es, ¿podría ser usado el voto disidente como causal de anulación del laudo? Y subsiguientemente, ¿podría ser usado como medio probatorio en una eventual acción de anulación del laudo? Por último, la cuarta pregunta que tenemos para este tutorial es, ¿el laudo parcial de arbitraje 1, jurisdicción y responsabilidad, intenta ser ejecutado en Colombia? ¿Hay causal para que las Cortes colombianas rechacen el reconocimiento de este laudo? Si se anula el laudo arbitral en Perú, ¿podría ejecutarse el laudo anulado en Colombia? Te doy el pase, Julio. Muchísimas gracias, Axel. Y ya habiendo presentado tanto el caso como las principales preguntas que quisiéramos abordar en la teoría del día de hoy, quisiera comenzar con la primera pregunta, ¿no? Respecto a la decisión de emergencia del árbitro Yves Fortier. ¿Este acto podría ser un argumento para que el tribunal arbitral constituido revoque esta medida ordenada por el árbitro de emergencia? Y quisiera comenzar preguntándole a Verónica qué opinaba respecto a este punto. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, los agradecimientos a todos los que están aquí a cargo de tanto el cuerpo docente como a cargo de la organización de este evento en particular, digamos, que entiendo es una mirada más práctica, ¿no?, de las clases teóricas que ustedes tienen, así que me parece excelente el abordaje y por supuesto la propuesta, y agradezco que me hayan tomado en cuenta para compartir con ustedes este espacio. Digamos, la primera reflexión que se nos presenta desde el punto de vista práctico es entender qué impacto o no puede tener primero esta orden. Recordemos que es una orden, que ustedes ya lo saben, no es un laudo. Esto tiene que ver con esto que decías recién vos, Julio, de decir, bueno, ¿qué puede hacer el tribunal? Bueno, puede tenerla en cuenta como no, puede revocarla. Y esto tiene que ver con justamente la idea de que no sea vinculante la decisión de este árbitro de emergencia para lo que va a ser finalmente el tribunal constituido. Pero aquí la pregunta que creo que es interesante que compartamos entre todos mis colegas para hacerlo más dinámico es, ¿qué pasa con esta medida inaudita aparte? ¿No? Digamos, ¿cuál sería el efecto justamente de esta medida inaudita aparte? ¿Corresponde o no en el régimen, digamos, del árbitro de emergencia previsto desde el artículo 29 del nuevo reglamento de ICC a su sección independiente y particular que tiene esta sección, en donde trata en extenso, ¿no?, todo lo que es este procedimiento?
permite que haya perdón, una comunicación entre la parte que solicita o la solicitante y, en su caso, el árbitro, sin comunicárselo a la otra parte. Esto, digamos, creo que sería el primer abordaje que yo creo que tenemos que considerar y la primera pregunta que tenemos que hacernos. No sé, Julio, si querés que siga avanzando o si querés que vayamos abriendo ahí el juego entre todos nosotros. No, creo que muchas gracias, Verónica, por la primera intervención. Sí, creo que podemos compartir la pregunta con todos los miembros del panel. Entonces, siguiendo un poco, de repente quisiera invitar a María Camila que nos dé sus opiniones. Bueno, muchísimas gracias. También empiezo por agradecer la invitación a todo el cuerpo docente y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y además tengo que hacer un disclaimer que obviamente los comentarios y opiniones que voy a hacer a continuación son solo con el propósito del ejercicio académico y no vinculan mi opinión ni de mi firma. Entrando a la pregunta, estoy de acuerdo con Verónica. Yo creo que sobre la pregunta sobre si una orden procesal dictada por un árbitro de emergencia puede ser revocada por el tribunal, el reglamento de la CCI es bastante claro en este sentido y solo haría una pequeña anotación sobre el que precisamente esa naturaleza de orden procesal, a diferencia de un laudo arbitral, es justamente una de las razones sobre las cuales en la práctica es tan complejo hacer ejecutoriables estas decisiones de los árbitros de emergencia. Y también agregaría que incluso una minoría de la doctrina recomienda que los árbitros de emergencia emitan laudos en vez de órdenes procesales. Pero estoy de acuerdo con Verónica, creo que ese no es el enfoque que deberíamos abordar en esta sesión y que la pregunta va más sobre si un árbitro de emergencia puede tomar una decisión sin haber escuchado a una de las partes. Perdón, María Camila, que hago un paréntesis ya que estamos siendo así más dinámico ante nosotras, me parece divertido. Lo que dice María Camila es interesante porque obviamente esta figura del árbitro de emergencia no es solamente de ICC o producto ICC, sino que se viene replicando, ¿no?, en distintos centros y por supuesto sus reglamentos. La ICC es pionera, yo digo siempre, en cuanto a que toma rápido y recepciona rápido las prácticas modernas del arbitraje, pero en este punto señalo lo que dice María Camila, lo subrayo. En este caso en particular, la ICC optó por decir, lo llamo orden y no lo llamo laudo, quizás en el reglamento, no sé, de arbitraje de la Corte de Londres, u otro podemos ver otra realidad. Pero digo, cierro eso porque creo que ahí cerramos con ese comentario y podemos avanzar con este punto, ¿no?, que vos estabas yendo, perdón. Absolutamente de acuerdo, Verónica. Ahora, con relación a tomar una decisión sin escuchar a la otra parte, en principio, un árbitro de emergencia, al igual que ocurriría con una medida cautelar en una jurisdicción doméstica, podría tomar una decisión sin escuchar a la otra parte, siempre y cuando el caso lo amerite, y obviamente va a depender mucho del tipo de la medida cautelar. No es lo mismo una medida cautelar que ordena mantener el status quo a otras medidas cautelares un poco más agresivas o que afecten el patrimonio de las partes de una manera irreversible. Y creo que acabo de hacer una afirmación que yo diría entre comillas. También creo que no es un tema que es absolutamente pacífico en la doctrina. Creo que en mi experiencia los árbitros de emergencia cada vez más tienden a ofrecer a las partes por lo menos una oportunidad para manifestarse, si bien que el proceso es muy rápido y tiene que llegar a una decisión de una orden en un tiempo realmente récord. Agregaría también que obviamente va a depender de las particularidades del caso y también va a depender mucho de si la parte hace alguna manifestación o tiene algún tipo de rechazo por no haber sido escuchada. Y en este caso en particular, no nos olvidemos que Villa Mercedes no presentó ninguna objeción. Entonces, de nuevo, tratando de aterrizar un poco la pregunta al caso práctico que nos ocupa y a los hechos que conocemos hasta ahora, no me sorprendería que un árbitro de emergencia, un tribunal arbitral, no viera con malos ojos que Villa Mercedes no haya sido escuchada, siendo que tampoco presentó objeciones al caso. Y también abro para oír otras reacciones
de los demás invitados a la sesión de hoy. Muchísimas gracias, María Camila. Ahora, no sé si Fernanda podría darnos su opinión respecto a la pregunta. Sí, gracias. Bueno, al igual que mis colegas, primero un agradecimiento por la invitación. Un placer, siempre es lindo participar de estas instancias más prácticas y con tan buenos colegas. Primero, estoy de acuerdo con todo lo que han venido diciendo, creo que es importante destacar esas cosas en primer lugar, pero ya avanzando, creo que acá, ¿no?, el caso se plantea ver si esa medida se podría revocar, ¿no? Entonces capaz que lo que sería bueno es pensar por qué el tribunal arbitral la revocaría, a qué fundamento. Entonces me parece que acá lo que tendría, el sustento normativo que tendrían que mirar, ¿no?, son las reglas de procedimiento y después la ley del lugar del arbitraje, que en este caso la ley peruana, pero digo, esas serían como las dos grandes grupos normativos a mirar. Entonces, a mí lo que me parece es que desde la perspectiva de las reglas CSI, sí creo que las reglas no están pensadas para una situación de decisiones ex parte. Creo que incluso lo que entiende la Corte de la CSI es que ese tipo de procedimiento, digamos, de alguna manera no está contemplado, pero sí creo que al mismo tiempo no está prohibido, entonces, y al mismo tiempo el árbitro de emergencia tiene que fijar cómo va a llevar a cabo este proceso corto, hay algunas pautas como el plazo, pero no está determinado en detalle, y creo que las reglas hacen referencia a que el proceso será de acuerdo, ¿no?, a la naturaleza y a la urgencia. Entonces, por un lado tenemos que las reglas no lo prohibirían. Y después si miramos la ley procesal, más allá, en este caso la ley NUDMI, la ley modelo es más o menos parecida, la gran mayoría, en el sentido de que sí prever la posibilidad, no de repente bajo la figura de un árbitro de emergencia, porque es más algo novedoso, sino estaba pensado cuando se hicieron estas leyes, que la medida sea una medida cautelar, pero por el tribunal arbitral ya constituido. Sí está previsto, y creo que, si no me corrijo, pero creo que la ley peruana es así, también que puedan existir, atendiendo a la urgencia o las particularidades, medidas cautelares ex parte. Entonces, yo diría que de repente, enfrente a cualquier caso, eso serían las dos cosas a mirar, ¿no? Y creo que acá en este caso concreto no parecería que al menos el argumento de la parte procedimental solo, ¿no?, de que haya sido ex parte, sea un argumento muy fuerte, y no quiero indagar en esto, pero así puedo pasar la palabra, pero sí me parece que es clave lo que comentaban, de que la parte no lo hizo valer en su momento. Entonces ahí también me parece que es muy fuerte la parte de que al final todo el procedimiento arbitral está basado, o sea, la piedra angular es el acuerdo de las partes. Entonces, si acá hubo un acuerdo o tácito, o no hubo una reclamación oportuna, creo que eso también es importante de la perspectiva de repente de un consentimiento o de un argumento de Stoppel, que creo que son cosas que si yo estuviera en ese caso miraría por ahí. Pero dejo, a ver, no sé qué opinan mis compañeros. Muchísimas gracias, Fernanda. Y ahora creo que le voy a ceder la palabra a Félix, pero quisiera hacer un pequeño twist en la pregunta, ya que estamos llegando a la cuarta intervención. Félix, imaginemos, ¿no?, que es parte de las cosas que hemos estado conversando, imaginemos que el reglamento CCI estableciese de que en realidad no se puede, ¿no?, emitir una medida cautelar en arbitraje de emergencia en debida paz. Pero como mencionaba Fernanda, la ley peruana sí lo permite en determinados supuestos, ¿no? ¿Cómo abordarías tú el caso bajo esas dos premisas, ¿no? Que en principio, si bien el reglamento no lo contempla, o mejor dicho, dice que no se puede, la ley peruana sí lo permite, ¿no? Para ti, ¿eso cambiaría tu forma de aproximarte a la pregunta? Muchas gracias, Julio. Bueno, también, primero que todo, agradecer al equipo docente por la invitación. Siempre es estimulante participar de ejercicios más prácticos, y también agradezco
a mis panelistas, porque obviamente se plantea una discusión muy interesante. Así que feliz de participar. Lo primero, interesante la pregunta, porque justo quería hacer un poco de juego con las normas, concretamente para aportar algo un poco distinto, considerando que creo que tanto Verónica como María Camila y Fernanda tienen razón, sobre todo en términos de el waiver, que está en el artículo 7 de la ley modelo, la discusión respecto a si puede o no dictarse una medida cautelar ex parte, efectivamente no queda claro en el reglamento, ni en el apéndice quinto del reglamento, y por lo tanto quería justo entrar ahí, y creo que ese es principalmente el gran tema, ¿no? Más allá de la orden o laudo, me parece que tiene que ver con la solicitud de poder del árbitro de tener facultades o no para dictar una medida ex parte. Y en ese sentido, antes de responder la pregunta, voy a aprovechar de hacer un pequeño preámbulo con la norma como está. El artículo 6, para confirmar, no me quiero, el artículo 5 del apéndice 5, digamos, ha sido bien discutido. Poco después que se dictó, de hecho me acuerdo, se discutió en un masterclass en Miami en 2019, justo este tema, poco a poco de haberse dictado, y es porque el artículo 5 tiene dos premisas que son interesantes para responder la pregunta. La primera, del inciso primero, el párrafo primero, es que el árbitro tiene, o debiese, o tiene la facultad para dirigir o establecer un calendario procesal con plena libertad, es decir, como se entendería que el árbitro puede tomar decisiones procedimentales de forma libre, ¿no? Y en ese sentido, pudiese pensarse que en esa libertad o en esa facultad más amplia podría considerar una medida cautelar ex parte. Pero luego el párrafo segundo del mismo artículo señala en su frase final que en todos los casos el árbitro de emergencia actuará justa e imparcialmente y se asegurará de que cada parte tenga una oportunidad razonable para presentar su caso. Entonces ahí hay una frase, esa frase dice mucha relación con la bilateralidad. Entonces, ¿cómo juega esa interpretación entre dos normas? Es precisamente por qué existe una discusión doctrinaria al respecto. Digamos, hay una posición, una postura que es, como decía Vero, yo comparto con ella, el derecho continental, bueno, en general, en el sistema jurídico alrededor del mundo, pero el derecho continental lo hemos visto muchas veces, que los tribunales judiciales dictan medidas cautelares ex parte con bastante regularidad. No es tan nuevo, digamos, y no existen anulaciones o revocaciones en las Cortes Superiores por ese hecho. La norma lo contempla expresamente. Entonces, con esa dicotomía, en el fondo, una posición es que esa libertad permite que el árbitro lo dicte, y la bilateralidad en la frase dice relación con la posibilidad que las partes puedan, que la contraparte, la parte perjudicada con la orden, pueda luego revocar esa orden o modificarla o reclamar. Y eso que es interesante, como decía María Camila, porque en este caso no se presentaron objeciones. Y la segunda posición es precisamente la más tradicional, digamos que hay un sector doctrinario que decía Fernanda, más minoritario, pero que existe, que señala que efectivamente debiese, por principio al menos, o en regla general, o por espíritu, darse siempre traslado u oportunidad a la otra parte de manifestar su opinión. Por lo tanto, en esa discusión, a mí en principio, y esto también sin comprometer a mi firma, me parece que los árbitros, considerando la naturaleza de la institución, hacen una ponderación, un balancing test entre intereses, y dicen, bueno, la urgencia y la necesariedad de la medida de darla ex parte garantiza o no los efectos que funcione o no, digamos. O sea, el típico test que se hace, versus la bilateralidad de la audiencia o el derecho a la otra parte a ser escuchada. Entonces, en principio me parecería que podría. Ahora, ante la pregunta de Julio, que es bien interesante, yo creo que diría lo siguiente, creo que hay una discusión clásica en materia de arbitraje internacional en términos del juego o la ponderación o la jerarquía de las normas procesales. Me parece, y yo diría la principal posición que existe, en mi opinión la mayoritaria, es que las normas que acuerden las partes procesales tienen primacía sobre aquellas normas de la ley procesal de la sede. En particular, en general, si se ve la ley modelo, la gran mayoría de las disposiciones, salvo 3 o 4 que tienen el carácter de orden público, entre los cuales me parece a mí no se encuentran las medidas cautelares, permite a las partes acordar las normas que estimen convenientes. Entonces, a priori, uno podría sostener, contestando esa pregunta, que si es que el reglamento de la ICC prohibiese expresamente dictar medidas cautelares ex parte,
me parece a mí que esa norma tendría primacía sobre la ley peruana, no obstante sea la de la sede, porque se trata de una materia procesal. Sin perjuicio de ello, podría asegurar, digamos, bueno, cuando hay 3 abogados hay 5 opiniones, ¿no? Pero podría asegurar que habría una tesis o una corriente doctrinaria que sostendría que en esta materia de medidas cautelares, porque se trata de normas de imperio y por otras razones, podrían tener carácter de indisponibles y por tanto igual tener aplicación. Si me preguntan a mí, a priori, mi respuesta sería que si es que la norma del reglamento de arbitraje pactado prohíbe las cautelares ex parte, entonces no importa que la ley lo permita. Sin perjuicio que asumo que podría haber una posición minoritaria al respecto en relación, como digo, a la indisponibilidad de la norma que lo permite. Muchas gracias, Félix. Y de hecho es súper interesante porque el legislador peruano, siguiendo mucho la práctica, si quieren, internacional y la lógica que viene representando la ley modelo, estableció que, o sea, hay un porcentaje sustantivo de artículos en la ley peruana que son de carácter dispositivo, ¿no? Quedando muy pocos artículos, como por ejemplo, creo yo, las causales de anulación. Las partes no pueden modificar por pacto propio las causales de anulación o no reconocimiento de ejecución. O por ejemplo, el artículo 34.2, que es el que reconoce la igualdad entre las partes en el arbitraje, ¿no? Que a nivel internacional ha sido reconocido, es inspirado en el artículo 18 y 19 de la ley modelo y que a nivel internacional ha sido reconocido como la carta magna del arbitraje. Pero para no distraernos mucho, un poco de la pregunta, creo que hasta ahora yo también comparto con ustedes la opinión respecto a que automáticamente, ¿no? El solo hecho de que se haya emitido una decisión ex parte, inclusive en un procedimiento de emergencia, no debería ser per se y solo por justificación para que se levante. Tendrían que analizarse hechos concretos en cada caso para ver si es que se justifica o no. Y quisiera ahora pasar a la segunda pregunta que nos trae a colación el caso, y de repente comenzar con el orden inverso, ahora preguntarle a Félix, luego a Fernanda, luego a Camila y luego a Verónica. Y les formulo un poco la pregunta. Existen 2 arbitrajes paralelos en el que se vienen discutiendo un mismo contrato y mismos hechos. El arbitraje 1, que vimos hace un momento, que cuenta con un laudo parcial de jurisdicción y responsabilidad, no solo pendiente la determinación de daños, y el arbitraje 2, que recién se ha constituido el tribunal. La pregunta es, ¿existe la posibilidad de interponer una defensa jurisdiccional en el arbitraje 2, básicamente pensando en res judicata o litispendencia? ¿Qué opina Félix? Bueno, gracias Julio por la pregunta. Bueno, en general, de nuevo, yo diría que la acepción de cosas juzgadas y la litispendencia también tiene un asidero súper importante en el derecho continental, y también lo hemos visto en el arbitraje internacional aplicado, digamos. Y en particular, como yendo a tal como hizo María Camila, a recoger esa precisión, yendo específicamente a los hechos del caso, se establecen los hechos que el arbitraje 2 es, y sí, no sé cómo citarlo, pero es sobre, ahí está, bueno, está en el PowerPoint, ¿no? Sobre los mismos hechos. Es decir, no parecen haber alegaciones distintas, al menos si nos tomamos directamente de lo que dice el caso. No parecen haber alegaciones distintas, son exactamente los mismos hechos. Y por tanto, la pregunta ahí sería, bueno, en general el test en materia de cosas juzgadas y litispendencia es similar, son más o menos los mismos requisitos, parte, objeto, procedimiento. Usualmente, digamos, cambian algunas legislaciones, pero es más o menos eso. Entonces, uno, en principio, podría sostener que sí podría interponerse una excepción de cosas juzgadas de litispendencia, porque, no obstante, que el arbitraje sea iniciado por la otra parte, habría toda una discusión, ¿no?, respecto a que si lo inicia otra parte, entonces no es exactamente igual, y no obstante las pretensiones puedan ser distintas, es que los hechos ya se fijaron de una manera, entonces parecería difícil modificarlo. Ahora, igual, la discusión va a estar efectivamente dada por el cambio en el rol de las partes, es decir, si es ahora Nueva Laredo la que demandó, significa entonces, porque la demanda, ¿cierto?, sabemos que en arbitraje puede demandarse reconvencionalmente o no, pero es un derecho, no una obligación, y por lo tanto una parte tendría derecho a demandar separadamente, pero tendría que apegarse a los mismos hechos. Y por tanto la discusión sería, bueno, si es que los hechos establecidos como están establecidos permiten o no el conocimiento de nuevas pretensiones, basadas en los mismos hechos.
pero por lo tanto la respuesta sería que, clara, en mi opinión, al menos claramente puede al menos discutirse la posibilidad de que exista res judicata o litispendencia, y la diferencia entre ambas, creo yo, y ahí el caso no lo menciona, es si es que el laudo tiene el carácter de final, de estar firme y ejecutoriado. El caso específicamente no menciona si es que no alareo respecto al arbitraje 1 fue de nulidad o no, en qué está, digamos, procesalmente hablando ese laudo, si ya está firme o no, si es que se conoció el recurso de nulidad, si está en fase de ejecución, y por lo tanto la diferencia, creo yo, ahí, entre cuál de las dos excepciones interponer, va a tener que ver con el estado procesal del laudo al momento en que se interpone la excepción. Y por último, no hay que olvidar que existen algunas tesis, que eso también permitiría interponer tanto la res judicata como la litispendencia, que establecen, sobre todo en materia de litispendencia, que esta excepción igual procede, aún faltando algún requisito de procedencia, lo que se llama litispendencia por conexidad. Es decir, podría discutirse, la demandante podría decir, oye, no son realmente las mismas partes, porque tienen posiciones distintas. La contraria podría sostener que en cualquier caso procede por conexidad, porque faltando algún requisito, estando tan vinculados los asuntos, debiese conocerse el arbitraje número 1 primero, porque si no, el riesgo de sentencias contradictorias es manifiesto. De acuerdo. Muchas gracias, Félix. Me gustaría ahora escuchar la opinión de Fernanda respecto a esa pregunta. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar me parece que es una figura que diría, en inmensa mayoría de los casos o en todos los casos va a estar presente, si bien es importante de repente aclarar que no existe un concepto de res judicata o de litispendencia que sea transnacional o que sea propio del arbitraje, como para resolver esto, la gran mayoría entiende que esto es un tema procesal y normalmente en todos los sistemas, tanto de civil law como de common law, los asuntos de res judicata o de litispendencia son tratados como temas procesales. Podemos decir que lo que es mayormente aceptado es que es un tema procedimental, con lo cual para resolverlo en un arbitraje tendremos que recurrir a cómo está eso regulado en la lex arbitri. Ahora, la realidad es que es un concepto internacional y que casi todos los sistemas, con mayor o menor diferencia, vamos a estar mirando a lo que llaman el test de la triple identidad, ¿no? El objeto, sujeto y causa. Entonces, obviamente acá sería la ley peruana, pero bueno, normalmente vamos a tener todo eso. Ahora, lo que sí, estoy todo de acuerdo con todo lo que dijo Félix, y para no repetir, lo que sí me parece, yendo a eso, que es muy interesante de ver, es cuando digamos, ¿qué abarca la res judicata? Si es solo la parte dispositiva del fallo, en el sentido de la decisión, o si también es lo que se llama la ratio decidendi, o sea, el razonamiento que hizo el tribunal para llegar ahí. Porque me parece que en un caso como ese, esta diferencia es crucial, porque acá tenemos que las pretensiones difieren. Entonces, en mi opinión, sería muy difícil que no se escuche el reclamo en el arbitraje 2 por un tema de res judicata o litispendencia, porque está presentando una pretensión distinta. Ahora, lo que sí creo que podría cambiar el resultado del arbitraje es si el tribunal arbitral aceptara como un argumento que, digamos, en cuanto a si existió responsabilidad y qué pasó con ese contrato de construcción, y tomara como que hay res judicata respecto de hechos puntuales discutidos que seguramente van a ser comunes, o por este criterio de la conexidad, eso va a tener que determinar el resultado del arbitraje 2, aunque de repente no se pueda terminar y aplicar en un 100% el fallo del arbitraje 1, porque es una pretensión diferente. Entonces me parece que eso es, como para pasar la palabra, pero que es bien interesante a veces, y que va más del derecho sustancial o procedimental de los países en los distintos sistemas, pero que van a tener gran impacto al final en el procedimiento arbitral. Muchísimas gracias, Fernanda.
No sé si Camila podrías compartirnos ahora tu opinión respecto a la pregunta. Claro que sí, Julio, gracias. Pues coincido con varios de los comentarios que han dado Félix y Fernanda, y cuanto más los escuchaba, más ideas venían a mi cabeza, porque es realmente un tema que no es pacífico en la doctrina, y no es pacífico porque no existe un solo test de triple identidad de carácter internacional. Creo que lo más cercano que hemos conseguido son las recomendaciones de la International Law Association, y cuando uno ve las recomendaciones de la ILA, les voy a poner ahorita para los estudiantes el link para que puedan seguir la discusión. Si uno ve las recomendaciones de la ILA, ellos finalmente dicen, esto se resume de alguna forma al principio de competencia de los tribunales arbitrales, y básicamente sugieren que los tribunales arbitrales traten de hacer una coordinación efectiva cuando existe procedimientos paralelos, y también explícitamente la recomendación es mirar justamente, como ya lo decía Félix y Fernanda, la lex arbitrio, y entender cuál es el estándar de litispendencia en la jurisdicción en la cual está sediada el tribunal. Creo que una anotación adicional, creo que en términos de derecho internacional hay más guías, por lo menos en la Unión Europea, el antiguo Convenio de Bruselas, que se convirtió en el Reglamento 44 del 2001, sí obliga a los jueces nacionales a parar de alguna manera una nueva reclamación hasta que el juez frente al cual se presentó la primera demanda decida sobre su competencia. Pero todo esto para decir que claramente no es allí donde estamos en arbitraje internacional, y que obviamente las recomendaciones de la ILA son finalmente un instrumento de soft law que tiene un enorme carácter persuasivo, pero por supuesto no es definitivo en la discusión. Creo que Fernanda abre un punto que me parece supremamente interesante, y es qué es el res judicata en este caso. En el arbitraje 1 tenemos una decisión sobre el mérito de la disputa, pero no tenemos una decisión sobre daños. Y yo también pensaría un poco, o complejizaría más la discusión en tanto qué es lo que realmente busca proteger la litispendencia, o una excepción de litispendencia en las normas procesales domésticas. Y esto obviamente está muy atado al principio non bis in idem, que también creo que es universal tanto en sistemas de common law como de civil law, y es que una parte no sea castigada dos veces por los mismos hechos. Acá estamos hablando que tenemos un laudo parcial sobre el mérito de la disputa. Insisto, no ha habido una condena en daños, y adicionalmente, como ya también se mencionó, aparentemente de los hechos que conocemos del caso, Laredo del Norte no presentó una demanda reconvencional en el arbitraje 1 y está iniciando este arbitraje, es decir, las partes están invirtiendo, y creo que sin conocer en detalle cómo funciona el test de triple identidad en el Perú, creo que sería razonable asumir que las causales del arbitraje fueran distintas, pero de nuevo, no tenemos las demandas arbitrales para poder comparar y hacer esto con mayor rigor, pero sí creo que existe la posibilidad de que haya una diferencia. Y más importantemente, el hecho de que no haya una condena en daños en el arbitraje 1, creo que es importante porque al final de cuentas, creería que hay menos riesgo de tener dos decisiones contradictorias cuando ya hay un laudo final condenando en daños versus una situación en la que ese tema todavía está pendiente en el arbitraje 1. Y solo para también hacer algunos comentarios desde la práctica, creo que el tema de procedimientos paralelos ha sido una preocupación permanente en la práctica de arbitraje internacional, y por eso también las mismas instituciones ofrecen posibilidades de acumular procedimientos, si se quiere, para temas de economía procesal. Así que en la práctica podría ser que si definitivamente el Tribunal 2
decide bajo el principio de competencia, que tiene competencia sobre el caso, no me sorprendería que eso es lo que terminara ocurriendo, que se hiciera una acumulación de los dos procesos, y tampoco me sorprendería que el segundo tribunal precisamente dividiera o decidiera bifurcar el caso, al igual que el primer tribunal, entre jurisdicción y responsabilidad en una primera fase y daños en la segunda. Pero como todo en nuestra práctica de arbitraje, es un tema realmente interesante en el que sería muchísimo, muy enriquecedor poder tener más conocimientos de este caso hipotético para seguir desmenuzando. Y con esto creo que, Julio, ya le doy la palabra a mis demás compañeros. Muchísimas gracias, María Camila. Quisiera ahora ceder la palabra, por favor, a Verónica, para que nos dé su opinión respecto a la pregunta. Y acá solamente hago un disclaimer para los chicos. Cuando termine la intervención de Verónica, vamos a abrir un momento, ya que habríamos acabado con la segunda pregunta, vamos a abrir el micrófono para ver si uno de los chicos tiene alguna pregunta respecto a las cuestiones ya conversadas. Verónica. Bueno, muchas gracias. En realidad no quiero repetirme porque tanto Félix como María Camila como Fernanda fueron excelentes sus exposiciones, simplemente señalar algunos puntos que ellos han marcado y que me parecen importantes ver. Cuando hablamos de consolidación, evidentemente es algo que, como bien decía Félix, a nosotros que nos hablen de litispendencia, nosotros digo tradición, ¿no?, jurídica más civilista, esta idea de litispendencia, esta idea de acumular, de juntar, nos parece hasta natural digamos, y nos es fácil o lo entendemos bastante en el ámbito judicial. Con lo cual, la idea de la consolidación creo que está tratando de ser, o trata de ser universalmente hoy, digamos, captada o entendida para cualquier tipo de tradición jurídica, y los reglamentos están tratando de establecer distintas pautas, distintos criterios, digamos, generales para hacer, digamos, una interpretación homogénica, digamos, lograr de manera homogénica en lo que es el arbitraje internacional, cuándo se consolida, cómo se consolida. Y todo esto, digamos, me parece importante decirlo porque cuando recién hablaban de esta idea de la triple A, ¿no? De esta idea de las tres identidades que tienen que darse, estas tres, digamos, situaciones que tienen que normalmente darse en cuanto a identidad de partes, ¿no? Identidad de asuntos. Bueno, a mí me parece interesante ver la cuestión, digamos, del criterio subjetivo que aparece acá de los árbitros. Porque recuerden, digamos, que el reglamento aplicable, que es el que estamos nosotros analizando, que es el reglamento de la ICC, en particular con sus nuevas modificaciones del 2021, habla justamente que esta triple identidad a la que se estaba haciendo referencia, de alguna manera lo que se busca, y como decía María Camila, es que haya esta idea de conciliación con partes iguales, objetos iguales, ¿no? Que sean bajo iguales contratos, iguales acuerdos arbitrales, etcétera, etcétera. Es decir, hay ciertas identidades que tienen que darse como para que nosotros nos sentamos tranquilos de consolidar. Pero el arbitraje ICC va un poquito más, y esto es lo interesante acá, porque dice, al decidir sobre la consolidación, la Corte puede tomar en cuenta cualquier circunstancia que considere relevante, incluyendo si uno o más árbitros han sido confirmados o nombrados en más de un arbitraje, en ese caso, si las mismas partes o diferentes personas han sido confirmadas o nombradas. Es decir, que acá no solo tenemos este test que bien señalaba Fernanda, sino que además creo que es importante ver cómo los árbitros, en este caso en particular esta idea de la Corte, puede inclusive considerar cuestiones relevantes, cualquier cuestión relevante. ¿Y qué es cuestión? Cualquier cuestión relevante, creo que es un buen punto para analizar este criterio, digamos, un poco más subjetivo, digamos, qué cada uno considera que es importante o no, o relevante o no, ¿sí? El tema de los árbitros en este caso no se da, pero ¿qué pasa si tengo algún árbitro común? ¿Tengo alguna similitud con el tribunal arbitral? Creo que también es un ejemplo que ahí nos da. Y finalmente me parece que lo relevante es como un poco recién señalaba María Camila, ¿no? Decía, bueno, a ver, o desde el comienzo está señalando Félix en adelante, ¿no? Es decir, bueno, a ver, la consolidación en principio no es mezclar bananas con, no sé, algún tipo de verdura. Busca una fruta, y una ensalada de fruta te va a quedar más rico que una ensalada con, no sé, un pepino y bueno, hoy la fusión permite todo, ¿no? Pero en principio para el ejemplo es,
tratar de que ensamble, ¿no? Esta idea de consolidación. Cuando ya empieza a hacer ruido, los tribunales no se sienten cómodos con la consolidación. Ahora, cuando hay un hilo, cuando hay un punto de conexión, sí, los tribunales se están sintiendo más cómodos de decir, bueno, ¿cuál es el objeto rector? El objeto rector, y más para un arbitraje ICC, es costos, es tema tiempos, tema eficacia. Y si ese es el punto rector, evidentemente, como me decía María Camila, evidentemente este tribunal, tengo la sensación, más allá de todas estas precisiones que hicimos, estos puntos de análisis de un lado y del otro, creo que tendería a buscar esta consolidación. No menos relevante es lo que de manera muy teórica Fernanda planteó, exquisitamente teórico, pero que tiene una mirada práctica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se decidió o no se decidió? A mí creo que lo que primero me hería, y como bien decía ella, es decir, más allá de todo este análisis excelente que decía yo que ella hizo, decir, bueno, ¿en qué etapas del procedimiento estamos? ¿Qué pasó en la etapa 1 y qué pasó en la etapa 2? En el arbitraje 1 y 2, ¿en qué etapas estamos? Y no estamos en las mismas etapas procesales, ni siquiera los efectos, como decía bien Fernanda, de esas decisiones. Entonces me parece que también ese es un punto relevante cuando, recuerden ustedes que por el reglamento ICC, cuando se consolidan, el arbitraje que haya comenzado primero es el que, de alguna manera, los arbitrajes, digamos, van a ser consolidados a partir de, digamos, del primero que haya comenzado, salvo que haya un acuerdo en contrario de las partes. Entonces eso me parece también es un punto para sumar, ¿no? Interesante en el análisis que ustedes estaban planteando. Bueno, no quiero tomar más tiempo, pero creo que estas eran unas cuestiones que quería mencionar y poder seguir avanzando con esta interesante charla que estamos teniendo. Muchísimas gracias, Verónica. Julio, si me permitís decir una cosa que me pareció sí, muy claro, interesante. por favor. Muy cortito, de lo que dijo Vero al final y María Camila. Qué bueno ese punto, pero yo estaba pensando en términos de las etapas procesales, porque yo creo que el caso da una pista cuando dice que el Tribunal Arbitral 2 podría eventualmente volver a bifurcar también, porque parecería muy raro, se preguntaba a mí, o sería muy difícil un ensamblaje entre un arbitraje con un laudo parcial respecto a responsabilidad con uno que está empezando, pero eso no sería extraño, por ejemplo, en daño. Eso es como que incluso uno podría pensar en supuestos teóricos muy particulares, donde podría haber una consolidación, y eso también se ha discutido, una consolidación parcial de algunas pretensiones en el antiguo y otras con el nuevo, y por lo tanto podría incluso darse un supuesto de una consolidación, o de mantener dos arbitrajes y una parte consolidada solamente. Y eso quería hacer ese punto, porque creo que el caso hacia el final da un poco esa pista, ¿no? Dice, mira, están en fases súper distintas, pero aparentemente el Tribunal 2 pretendería igual abrir una segunda, dividir de la misma forma, y haría una segunda parte de daños más parecida. Perfecto, y te quiero hacer una pregunta justamente en base al último comentario que se ha hecho. Imaginemos que el arbitraje 2 se inició primero. ¿No? Pues, modificamos un poco el caso. Imaginemos que el arbitraje 2 se inició primero, pero por temas de que una de las partes empujó mucho la conformación del tribunal arbitral, el arbitraje 1, que en este caso sería el que segundo se inició, disculpen, avanzó muchísimo más. Y se pide la consolidación. ¿Sobre qué arbitraje consolidaríamos? El primero en el tiempo formalmente, que sería el arbitraje 2, pero que por X razones no avanzó de forma tan célebre, o el arbitraje más avanzado en términos procedimentales. Esa pregunta es buenísima, porque efectivamente lo que decía Vero es que en general en nuestros derechos, el principio inicial, ¿no?, es que la consolidación, las causas se consolidan a la más antigua, o los arbitrajes al iniciado primero. Pero claro, eso responde a un espíritu, a una lógica que precisamente se entiende que va a avanzar más rápido, o que va a ir más avanzado, porque de lo contrario, si nosotros en este caso teórico, creo yo, consolidáramos al primero, al más antiguo, ocurre que habría una serie de actuaciones procesales que tendrían que o repetirse o darse por asumidas ante un tribunal distinto. Entonces la pregunta es muy interesante porque propone un supuesto antinatural, si tú quieres, que es que el arbitraje primero avanzó más lento que el segundo. A priori, y ahí me quedo también con lo que dice Vero, que en materia de, al menos en la ICC podría consolidarse hacia cualquiera de los dos lados, así por lo entiendo yo, parece más razonable consolidar hacia el arbitraje que avanzó más. En derecho chileno hay una norma ahí, en relación al estado de los procesos a efectos de acumular. No queda tan claro si es que el caso más antiguo o el más avanzado. Parece razonable pensar que uno debe consolidar al más avanzado, porque si no, o habría que repetir actuaciones, o quedarían actuaciones asumidas por un tribunal que no las conoció. Entonces, pero yo creo que es súper debatible el punto.
Muchísimas gracias, Felipe. No sé si Verónica o Fernanda María quisieran Camila, darnos su ¿quieres decir opinión. algo? Estoy levantando la mano, Julio, solo también para hacer otra nota editorial. Em, Quizás es de los temas que más toca con el derecho de la sede y es donde más directamente, insisto, los instrumentos de soft law recomiendan a los árbitros directamente, vaya y mire cuál es el test en la sede. Y solo una anotación, y es que hay sistemas, por ejemplo en los Estados Unidos, en que las partes pueden tomar undertakings o básicamente decir a un tribunal que inician este proceso, pero que no van a buscar una doble recuperación de los daños. Esto en un caso en el que fuera el mismo, la misma parte demandante y la otra parte demandada. No es nuestro caso porque es clarísimo que acá se invierten los papeles, pero una nota editorial también para tener en cuenta cómo juegan los distintos sistemas y en la práctica cómo esto también se refleja. Muchísimas gracias. María Camila, Sí. si es que Vero, Fernanda, por favor. Yo quería hacer un comentario, Julio, nada más, que me parece que una cosa también importante a tener en cuenta son, de repente vimos como que las ventajas de que acá se entienda que hay una suerte de resubicata o litipendencia para acumular. Me parece también dos cosas importantes que pueden ser argumentos por el lado del temor, digamos. Uno me parece porque estamos hablando de dos casos CCI, con lo cual los dos laudos van a tener que ser aprobados por la Corte de las CCI. Entonces me parece que ahí también puede ser algo que el tribunal arbitral va a tener en cuenta. Si dice como en el segundo arbitraje, por ejemplo, ¿no? Yo no, este primer arbitraje no lo considero, no tiene nada que ver y seguir adelante. Eso puede ser un riesgo muy grande bajo la propia Corte cuando se pide aprobar el laudo, y también puede ser un riesgo muy grande para la nulidad de ese segundo laudo, porque incluso eso ha pasado, que se trata como que no considerar la cosa juzgada que debió haber existido por un laudo anterior en un segundo procedimiento, se puede plantear como de marcar como una violación al debido proceso, o puede ser mismo hasta un exceso de la jurisdicción, o hasta afectar, se puede plantear como violación del orden público, porque por todo esto que hablábamos, ¿no? De que también hay un sentido detrás de estas figuras, que es que no haya decisiones contradictorias, la seguridad jurídica. Entonces me parece que siento que un tribunal arbitral también tendría, digamos, en el segundo arbitraje tendría también en cuenta, acá por el lado del peligro, digámoslo, y no miedo, pero sí de que su laudo no llegue a buen puerto, sea que bajo la Corte, o aunque pase ese control, que sea anulado, en este caso serían las Cortes peruanas, que no es algo que nadie desee, ¿no? Ningún operador del mundo del arbitraje. Muchísimas gracias, Fernanda. Completamente de acuerdo. De hecho, creo que la preocupación que todo árbitro tiene es cumplir el mandato en términos de emitir un laudo válido ejecutable, ¿no? Creo que todo el mundo busca o pretende evitar pues, que el laudo termine siendo anulado. No sé si Vero quiera comentar algo. Si no, abro el micrófono para los alumnos para que puedan hacer preguntas respecto a este tema o el tema anterior acerca del árbitro de emergencia antes de continuar con las preguntas que tenemos. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, si no tenemos pregunta por parte de los chicos, creo que podemos continuar. Y viene un tema que a mí me parece verdaderamente interesante, porque de hecho es un caso, en el equipo docente, que es el disclaimer, en el equipo docente, yo no preparé este caso, o sea, esta pregunta puntual, pero yo he tenido un caso exacto, muy similar a lo que estamos viendo. Así que a mí, de verdad, desde un punto de vista teórico, pero también práctico, me va a ser muy interesante para escuchar sus opiniones respecto a este punto. Como habíamos comentado cuando Axel nos narraba el caso, ¿no? Uno de los árbitros, el arbitraje 1, al momento que se emite la decisión en mayoría, el laudo de decisión y responsabilidad, emite un voto disidente, ¿no? Solamente para leerlo, diciendo
Disiento de la opinión mayoritaria del tribunal en su decisión. Mi disenso se basa no solo en las diferencias, en las diferentes conclusiones a las que he arribado sobre la parte sustantiva de la decisión, sino sobre todo en mi total exclusión de la deliberación del mismo y en mi firme creencia de que la conducción de este arbitraje ha violado los derechos al debido proceso de la parte demandada de acuerdo con la ley peruana. Entonces la pregunta que le formulamos es, ¿podría este voto disidente ser utilizado como causal del laudo, como causal de anulación del laudo? ¿Y podría ser usado como medio probatorio en una eventual anulación del laudo? Ya quisiera comenzar con Verónica. Muchas gracias, Julio. Bueno, en realidad creo que acá también de vuelta, ¿no? El tema de, digamos, de la pregunta del millón, como habíamos arrancado hace un rato, es ¿qué pasa con esta disidencia? Hay, como yo siempre digo, disidencias felices y disidencias no felices. Esta no parecería ser una disidencia muy feliz, porque no es que habla de que no esté de acuerdo con alguna interpretación, argumento, o como en algún punto vemos la otra disidencia, ¿no? Que decía, yo creo que acá se violó todo lo que había que hacerse se hizo mal, pero en este caso lo que dicen es no me escucharon, no me tuvieron en cuenta. No pude deliberar, y la palabra deliberar tiene que ver con esta idea de la deliberación como una etapa de la materialización de esta decisión que vos bien señalabas hace un rato como el eje principal, el mandato más importante que tenemos los árbitros de dictar un laudo que sea válido y ejecutable. Entonces, la idea de que esa materialización incluya una debida deliberación y motivación, me parece que es lo que tiene que ver con este primer ataque que se le podría, en su caso, hacer a este laudo. Es decir, este laudo tuvo o contó con estas etapas necesarias para su materialización, y una de ellas es la deliberación. Hay distintos sistemas jurídicos en los cuales esta deliberación es parte esencial, digamos, y yo digo esencial desde el cuanto de la obligatoriedad de que esté presente para justamente que haya una correcta decisión o válida decisión final. Y esto, digamos, lo podemos ver en distintas normas, distintos códigos procesales en particular, y luego algunas menciones en particulares en algunos reglamentos, pero lo importante acá es tener en cuenta que la deliberación nace desde el principio de la colegialidad. Es decir, cuando nosotros tenemos tribunales colegiados con 3 árbitros, yo creo que acá lo importante es pensar o enfocarnos más allá de esta idea digamos, de lo que yo hablaba, del elemento de la deliberación, pensar en que las partes decidieron que su laudo tenía que ser decidido no por una, sino por 3 personas. Y eso implica que tienen que haber 3 personas o 3 miradas distintas, diversas, con distintos entendimientos, en base a lo que cada uno, por algunas razones, consideró atinado para que esté sentado en esa silla. Y ese poder o esa riqueza que generan los tribunales colegiados, que son más caros, por supuesto, pero que las partes lo hacen y lo afrontan teniendo en cuenta esta diversidad en la posible disolución del laudo, me parece que es lo que afectaría en este caso, o podría haberse apañado en lo que sería la posible validez del laudo, más allá de cualquier norma que plantee la deliberación como un elemento obligatorio para la etapa, como decíamos, de materialización del laudo. Es interesante ver qué pasa con la ley, como bien señalaba Fernanda, es decir, cuáles son las causales de anulación previstas por la ley de arbitraje de la sede, que es quien va a tener que ser la que de alguna manera va a estar a cargo de lo que sería la anulación del laudo. Recuerden que el laudo va a ser solamente recurrible en principio en un mundo arbitral, y esto avalado en ambos casos por tanto las leyes modelos, como en este caso la ley peruana del arbitraje, que solo puede ser recurrido por anulación, recurso de nulidad. Entonces esta idea de la anulación, como bien decía Fernanda, está visto desde la sede, donde va a ser presentado es ante los tribunales judiciales de la sede. Y ahí, si quieren, abro el juego con mis compañeros, decir, bueno, ¿qué deberíamos ver en la sede y cuáles de estos criterios que yo dije recién de dónde yo miraría o qué miraría yo les parece que puedan encauzarse en alguna causal? Porque recuerden que las causales de nulidad son contados generalmente con los dedos de la mano, justamente por tratar de cerrar las ventanas en cuanto a la anulación en sí mismos, digamos que sean causas puntuales, específicas, que vulneren la validez, ¿no?, del acuerdo, del laudo en cuanto al debido proceso y elementos
que son esenciales en cuanto a esta idea de debido proceso que estábamos mencionando. Bueno, no sé si ahí puedo abrir el juego para no repetirnos tanto entre nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Verónica, clarísimo. Me gustaría dar la palabra ahora a María Camila. Mil gracias, Julio. Bueno, me encanta cómo Verónica ha planteado la discusión. Yo también creo que digamos, cuando yo leí el dissenting opinion a primera vista, lo puse todo en un mismo paquete, pero estoy de acuerdo en que realmente son dos cosas distintas. Es decir, por un lado está la exclusión de la deliberación y las aristas que ya Verónica planteó, y por otra parte está la afirmación de que los derechos al debido proceso de la parte demandada fueron violados de acuerdo con la ley peruana. Me voy a enfocar primero en la primera parte para continuar el hilo con lo que está diciendo, con lo que ha dicho Verónica. Estoy de acuerdo en que las causales de anulación son, en principio, taxativas y que adicionalmente deben ser muy limitadas. Yo creo que pensar que esto fuera un hecho suficiente para la anulación del laudo parcial, creo que es improbable, aunque altísimamente persuasivo, porque, como lo decía Verónica, no nos olvidemos que el convenio arbitral es un pacto entre las partes, tiene una naturaleza contractual. Y acá las partes decidieron que fueran 3 personas las que estuvieran decidiendo sobre sus cuestiones, y que aparentemente eso no fue cumplido. Entonces, esto se encauzaría normalmente en una causal de anulación en que el proceso simplemente no surgió como las partes lo pactaron. Creería que de todas maneras no es suficiente solo llegar con el laudo parcial, a pesar de que, insisto, tiene un enorme poder persuasivo. No nos olvidemos del principio básico de la interpelación de la prueba, es decir, la parte que presente una anulación en sede va a tener que poner esto también a disposición de la contraparte, en la que seguramente va a tocarse la puerta de entender un poco qué fue lo que pasó, con una complejidad adicional, y es el carácter absolutamente confidencial de la deliberación de los árbitros. Así que sigo abriendo la discusión desde ese sentido, y ahora quiero enfocarme a la segunda parte, y es el alegato del árbitro en que los derechos del debido proceso fueron totalmente violados contra la ley peruana. Es una afirmación que puede interpretarse tan amplia o tan corta como se quiera. Creo que remonta un poco a la eterna discusión que ya Félix mencionó en esta charla sobre cuál es la norma procesal que prima en el caso, y uno queda con la duda de si el árbitro estaba quejándose de que no se siguió las normas procesales en arbitraje de la sede y que solo se concentró en el caso de CCI, o si efectivamente se está hablando de derechos sustanciales de violación al debido proceso, como es el caso de igualdad de armas, en fin, todas sus múltiples variaciones que tienen cada una de las jurisdicciones. Pero para cerrar un poquito, a pesar de que son 2 puntos que dejo abierto para englobar, si se quiere, creo que definitivamente no es una causal suficiente e inmediata. Creo que va a requerir muchísima más elementos de persuasión frente a una corte doméstica, y esto lo estoy pensando en clave que estamos hablando de un arbitraje internacional con sede en Perú, y estaríamos pensando que es una anulación frente a las cortes peruanas, es decir, en principio en esta pregunta no estamos hablando de temas de la Convención de Nueva York, también para hacer esa precisión para todos. Y creo que con esto, Julio, también ya puedo dar la palabra a Fernando y a Félix. Muchísimas gracias. María Camila, siguiendo nuestro orden, quisiera escuchar ahora a Fernanda. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Para seguir avanzando, bueno, eso creo que es importante frente a un caso así. Hay que recurrir a la ley de la sede, en este caso la ley peruana, y lo que habría que hacer es leerse estas causales, que son poquitas, y ver en cuál potencialmente encuadraría, ¿no? Yendo a la primera parte,
yo lo personal, que lo estaba mirando justo el artículo 63.1, donde están todos, yo lo personal creo que lo encuadraría más como una violación al procedimiento acordado por las partes. Me parece que por ese lado sería de alguna manera más sencillo de probar, pero alternativamente también entiendo que se puede llegar a encuadrar como una violación al debido proceso. Sobre todo pensando un poco ahora en los tribunales colegiados, también tienen un poco esta idea de que hay un árbitro que es designado por cada una de las partes. Entonces, si bien el árbitro es independiente, cada parte se asegura de un árbitro que entienda que tiene las credenciales y la experiencia para poder comprender su caso, para poder aplicar e interpretar la ley que sea correctamente. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, que el árbitro que no pudo participar en la deliberación es el que se llama un win, o sea, el puesto por una de las partes, ahí también creo que podemos ya empezar a entrar también en una cierta violación del debido proceso. Además de lo que sí me parece que es como la causal que resulta más obvia, que es lo que plantea Verónica, ¿no? Al principio, que el tribunal es colegiado porque las partes así lo decidieron. Lo decidieron porque en el contrato decidieron poner procedimiento arbitral bajo reglas SI, y las reglas SI, a menos que estemos dentro del monto del árbitro único, el proceso rápido, es un tribunal colegiado. Entonces eso, las partes al elegir este procedimiento eligen directamente cómo se conforma el tribunal, cómo deliberan, cómo emiten un laudo. Entonces creo que esa sería un poco la causal, y que es una causal que está en todos los ordenamientos, porque las causales de nulidad normalmente vienen inspiradas de las causales del rechazo de reconocimiento de la Convención de Nueva York. Entonces creo que me parece que esa sería la causal que yo iría a priori con lo que conocemos. Ahora, respecto a lo segundo, estoy en cuanto a cómo probar esto, no cómo argumentar esta nulidad. Estoy totalmente de acuerdo con María Camila en el sentido de que sí considero que no permitir deliberar a un árbitro podría ser una causal de nulidad. Ahora necesitamos una prueba más allá de la declaración de ese árbitro. Si se puede utilizar la opinión disidente como parte de la prueba, sí, creo que es una prueba que tiene poder de convicción, más si estamos hablando de repente de un árbitro que es una persona con experiencia, que ha participado en muchos procesos arbitrales, entonces puede ser muy persuasivo. Ahora, creo que no es suficiente, y sería bueno en el caso tratar de hacerse valer de otro tipo de medio probatorio, buscar pruebas objetivas más allá de lo que haya manifestado, que puede ser complejo porque al final se está hablando de algo que sucede en la interacción de los tres árbitros. Entonces, ¿cómo buscar alguna otra prueba más allá de su propia declaración? Pero bueno, sí creo que potencialmente sería una causa de nulidad, más o menos lo encuadraría en alguna de esas dos o ambas, pero sí creo que habría que buscar más respaldo. Y en cuanto a las violaciones del debido proceso, eso sí creo que siento que es bastante débil. Solamente la opinión disidente, ahí creo que más que sobre todo es crucial el poder identificar cuáles serían esas violaciones al debido proceso que el árbitro está haciendo referencia a la opinión disidente, y poder indagar ahí para poder presentarlas en concreto, qué ha sido lo que, si se está refiriendo al mismo hecho de que no haya podido participar en la deliberación, o si hubo otros elementos de violación del debido proceso, como oportunidades que se le han dado a las diferentes partes durante todo el proceso de defenderse, o en procesales o lo que sea. Creo que ahí sí es un punto que habría que indagar mucho más antes de presentarlo como una nulidad al lado. Perfecto. De hecho, muchísimas gracias, Fernanda. Para cerrar un poco esta pregunta, quisiera, y de repente antes yo también hacer algún comentario, quisiera darle la palabra a Félix. Gracias, Julio. Este tema es tan interesante y se ha discutido
tantas veces, ¿no? El tema de la nulidad, las causales de anulación, y primero hacer un preámbulo que es fuerte el voto disidente. Si Terán supiera que estamos diciendo que dice eso, no sé cómo se lo tomaría, la verdad. Fuertísimo el voto disidente. Corto, pero a una bomba. Y también comparto todo lo que dijo, para de no repetir, ¿no? Verónica, María Camila y Fernanda, en cuanto a que la discusión son dos partes, ¿no? Acá hay dos acusaciones. Una es la de falta de deliberación, y la otra es que el árbitro derechamente acusa que se violó el orden público a diestra y siniestra, digamos, en el arbitraje. Respecto al primero, yo también comparto el ejercicio que hizo Fernanda, mirando un poco el artículo 63, y hay un par de cosas, que efectivamente hay algunas causales que me parece aplican. La primera, como dijo Vero, me parece súper directa, porque en el fondo las partes pactaron una forma, un convenio con 3 árbitros, y en el fondo se consideró 2. Un poco, de alguna forma, afecta un poco una suerte de derecho al juez natural. Las partes que eligieron a un tribunal determinado en esa conformación y no distinta. La pregunta sería también, que interesante, es si es que esa falta de deliberación en sí misma, solo esa falta de deliberación en sí misma, también afecta el debido proceso, en términos de que las partes tienen que tener certeza ex ante de que eres el tribunal que va a resolver. Y preparan y presentan su caso en la lógica de que son 3 los que van a resolver. Y ahí, la letra B del artículo 63, que es muy similar a la Convención de Nueva York, y más similar aún a la ley modelo, en el fondo es la causal que se ha entendido como la due process of law, que es la B, la de hacer valer sus derechos. Y la tercera, y aquí sí quería plantear la discusión, porque me parece muy interesante lo que hace la ley peruana aquí, es la letra F, porque la letra F es lo que se dice el cajón desastre en materia de arbitraje internacional, o el bolsillo payaso, bueno, hay varias, ¿no? Respecto a las vulneraciones al orden público, pero tiene una diferencia muy interesante, que es que la ley peruana se decanta por sostener que esa vulneración al orden público debe ser al orden público internacional, a diferencia de la ley modelo, que la ley modelo, digamos, contempla la causal con el orden público nacional del Estado sede. Eso tiene una diferencia significativa, en particular porque se ha establecido por la jurisprudencia en general que el orden público internacional es aún más acotado que el orden público nacional. Dicho de otra forma, que existen normas de orden público, este curso se ha tenido en Chile bastante, que existen normas de orden público chileno, que en sí mismas, o que ellas no son parte o no forman parte del orden público internacional, de tal manera que la vulneración de una norma de orden público chileno no necesariamente implica un incumplimiento del orden público internacional. Entonces, ahí también hay un espacio bien interesante para decir, bueno, en todo caso, digamos, y bueno, si uno lo plantea como litigante, que somos todos, digamos, uno probablemente plantearía un recurso de nulidad por todas las causales. 1, 2, 3, y aquí estuvo de escándalo, etc. Si fuéramos en la parte que va a pedir la anulación. Esa es la primera pregunta. Y creo también ahí que hay un tema muy interesante, que ahí yo tengo una pequeña discrepancia, pero no sé exactamente cómo resolverla. Tengo la duda, lo que hace es que no tengo la respuesta. Y es que, sobre la segunda pregunta, que aparece tan interesante como la primera, en términos de decir, esta declaración del árbitro basta en sí misma como causal suficiente o no, ¿no? O si se requiere más prueba. Y ahí tengo muchas dudas con sostener que se requiriese más prueba, y es porque la naturaleza de la declaración de un árbitro me parece a mí que no es probatoria. O sea, es el propio juzgador el que está declarando, es el tribunal. O sea, me hace mucho ruido, procesalmente hablando, digamos, decir, bueno, la declaración del árbitro disidente es una prueba entre otras pruebas, porque es el propio tribunal el que lo declara, claro, pues es un miembro del tribunal, no la mayoría, pero es parte del laudo que se impugna, es una declaración que consta en el laudo, entonces, que podrá ser dicta, porque en el fondo no es de socialitis, pero es, porque no es la mayoría. Pero hay un tema ahí con la naturaleza de la declaración, y tiendo a pensar, esto ya es absolutamente gut feeling, ¿no? Que una corte chilena, que jamás ha anulado un laudo de arbitraje internacional, nunca, ante una declaración así me parece que podría decantar por anular. En términos de decir, oye, estamos hablando de, existe una controversia tal adentro del tribunal, el propio juzgador que está diciendo que el laudo está viciado, el propio laudo lo dice, de alguna u otra manera. Entonces, me parece a mí que
es súper interesante porque, si bien es cierto lo que María Camila y Fernanda dicen en términos que es una declaración al voleo, una declaración sin sustento, una declaración de 2 líneas, ¿no? No tiene ningún tipo de detalle, por su naturaleza, me parece a mí que reviste una gravedad muy fuerte, por cuanto emana del jugador. Pero ahí dejo la pregunta, y particularmente además mirada desde la óptica del orden público internacional, que es el que la ley peruana establece. Muchísimas gracias. Perdón, Julio, si puedo Sí, Verónica, por favor. simplemente, no, de Félix me hizo pensar, y sí, digamos, lo que, digamos, además de este condimento, ¿no? De la particularidad de la ley peruana, lo que Félix dijo es también, aunque sea algo que se nota que está hecho más para medio como pensar, bueno, y cuál es el sustento probatorio realmente de esto, y analizar un poquito más esa declaración media tirada ahí como más para esas tácticas de guerrilla o obstaculizar, ¿no? Un poco no se sabe bien a veces cómo interpretar esto, pero dejando de lado esa mirada que bien planteaban acá mis colegas y que Félix tomó, Félix dijo de otro lado, bueno, pero ojo, porque hay alguna sensibilidad en el tema, y eso no lo podemos dejar de considerar. Y creo que desde el caso Puma en adelante, si quieren ver los antecedentes del caso Puma, y lo que ha pasado en ese caso en adelante, yo creo que todos están muy sensibles con esta cuestión, y hoy, por ahí en otro momento, antes de o después de, como todo, ¿no? Pre-pandemia, post-pandemia, ¿no? En este caso, pre-Puma o post-Puma, yo no sé si hubiera tenido tanto diente en una nulidad. Hoy, ahí, María Camila, Fernanda, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Ahí Félix lo tiró y dijo, yo no sé hoy, y coincido en ese sentido, ¿no? No sé si hoy podría pasar tan rápido, ¿no? Pero digo, más allá de, obviamente, el fundamento razonable de la falta de quien alega lo prueba, ¿no? Como principio general. De hecho, es bien interesante. Muchísimas gracias, Verónica, que menciones el caso Puma, porque, y solamente para hacer un reminder muy, muy corto, porque lo conversamos en clase, en 2 oportunidades, eso me parece. El caso Puma es un caso muy similar al caso que estamos viendo acá que estamos planteando en esta tutoría, en el que se llegó a anular, de hecho, un laudo por alegados problemas en la deliberación, ¿no? Como vulneración al principio de colegialidad, porque el presidente, que es el señor Temburi, y el coárbitro, el señor Ramallo, supuestamente, bueno, al final sí se determinó en corte que habían excluido de la deliberación al árbitro o al coárbitro designado por Puma, parte vencida en el arbitraje, ¿no? Porque allá por los 2000, antes del 2010 me parece que se dio el laudo, el árbitro se encontraba de viaje, entonces no participó dentro del proceso de deliberación, más allá que inicialmente ya se sabía de que el árbitro que fue dejado de lado no iba a fallar acorde con la mayoría. Y es bien interesante porque en el caso Puma, la causal que admite la Corte Española es la causal de orden público. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que en Perú hubo un caso idéntico, que también se llevó a anulación. Verónica lo conoce, que es público, no se violó ningún tipo de confidencialidad, porque se llevó a anulación y al final la Corte peruana decidió, no le dio el mismo peso que la Corte española y confirmó el laudo, ¿no? Para quien quiera revisarlo, es el caso Pure Biofuels contra Blue Ball Thinking, y al final, y era muy similar, ¿no? El tribunal en mayoría emite una decisión con una semana antes de que del plazo en supuestamente tenía que notificarse el laudo, y a los 2 días llega el laudo en minoría, un laudo de 100 páginas, un voto disidente de 100 páginas, una línea, ¿no? El árbitro en minoría. No hubo deliberación colegiada. Punto. 100 páginas de decisión de por qué el laudo de mayoría está mal. Y fue una discusión muy interesante en las Cortes peruanas, que al final, bueno, las Cortes peruanas terminaron opinando algo distinto, porque consideraron que, bueno, si bien el árbitro fue dejado de lado, ya se había determinado que él no iba a fallar igual que la mayoría, entonces, de acuerdo a las reglas de toma de decisiones del tribunal arbitral, se puede dar en estos casos. Más allá que uno puede estar en contra, a favor o en contra, es bien interesante cómo esto se ha ido analizando en las distintas jurisdicciones. Sí, Fernanda, sí. sí, yo estoy de acuerdo en el sentido que el hecho en sí de excluir a un árbitro de la deliberación es una causal de nulidad. Ahora, lo que sí creo es que hay que de repente, es importante en estos casos, me parece, los detalles, porque como decían,
el caso Puma de repente tenía al final algo externo, ¿no? Que era que creo que al árbitro le llegó el laudo al mismo tiempo que a las partes, o sea, hubo una exclusión, como explicaba Julio, que directamente no lo invitaron a ir a la reunión, ¿no? Acá en el caso, si el árbitro está emitiendo una opinión disidente, quiere decir que si uno lo ve desde afuera, el árbitro fue invitado a la deliberación, porque dio una opinión disidente que está junta a la propia decisión, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que me parece que es muy fuerte, que son altas las chances, pero sí me parece que serían, o al menos desde la perspectiva de una corte, habría que acercarle algún elemento externo que no sea, porque sí entiendo que, digamos, que tiene peso. Ahora, estamos hablando que es la declaración de un miembro del tribunal, sí, pero es justamente de la persona cuya opinión no se tuvo en cuenta para decidir. Al que le dijeron, o sea, lo que tú entendiste no es, vamos a votar algo diferente. Y supongamos que, digo, en la mayoría de los casos no va a pasar, en la mayoría de los casos todos los operadores del arbitraje se conducen con ética, pero uno siempre tiene que estar del lado parado, me parece, en el peor escenario para poner las normas teóricas, ¿no? Entonces supongamos que es un árbitro de parte que es corrupto, supongamos, la parte que lo eligió va a perder el caso, bueno, como no pudo convencer a los demás árbitros, hace unas alegaciones, tira unas bombas en su opinión disidente. Entonces, obviamente, lo que yo planteo es ponerse como en un extremo, pero sí creo que sería bueno que la Corte requiriera, como en el caso Puma, o sea, alguna cosa como que no le llegó el mail para ir a esa reunión, que se le notificó después, que pueda ese árbitro aportar de repente correos donde le den a entender que él no va a participar, o situaciones que se puedan haber dado en audiencia, de repente que estén en el récord como mostrando que a ese árbitro no se lo tenía en cuenta, hasta que el presidente no lo dejaba preguntar, no lo dejaba nada. Digo, siento que tendría que haber alguna cosita más allá de su opinión disidente como única prueba, ¿no? Sin negar la relevancia y el peso que sí creo que lo tiene, ¿no? Me parece súper interesante lo que dices, y solamente de repente para comentar un poco más de la experiencia que yo he podido pasar. En el caso, si quieres, en la versión peruana, ¿no? El caso Puma, los abogados de la parte vencida en este caso, ¿no? Que habían designado al árbitro que había sido dejado de lado, hicieron unos pedidos de ampliación de revelación. Bien, bien sui generis todo, si quieren. Después de emitido el laudo, piden a los árbitros, ¿no? Que amplíen revelación. ¿Sobre qué? Sobre su relación y cómo se había, o sea, básicamente que amplíen respecto a la relación que tenía el presidente con el coárbitro de la parte victoriosa, por así decirlo. Y en la ampliación de revelación fue muy interesante porque tanto el presidente como el coárbitro, quienes habían firmado la mayoría, empezaron a emitir un poco o a contar una historia que confirmaba la versión del árbitro que había sido excluido. Y lo que decían, si uno leía de forma conjunta ambas revelaciones, podía contar hasta 3 reuniones que tuvieron los árbitros sin el árbitro excluido, en el cual no se le había invitado, ¿no? Es bien interesante. Sin perjuicio, igual la Corte Peruana decidió confirmar el laudo, pero a mí me sigue pareciendo un caso súper interesante como para poder abordar las visiones que pueden tener las Cortes respecto a la importancia del principio de colegialidad. En España han aceptado la anulación bajo la causal de orden público. En Perú, si no me falla la memoria, se intentó buscar la anulación en base a la causal que establecía que el procedimiento no se había seguido de acuerdo al pacto de las partes, ¿no? Justamente como venían ustedes conversando, cuando yo elijo, pues hay una diferencia entre elegir a un árbitro único y a un tribunal colegiado. Cuando las partes pactan que la caso sea resuelto por un tribunal colegiado, quiero que los 3 participen en el proceso formativo de la decisión que la va a emitir el tribunal colegial. Digo, el tribunal arbitral, no el órgano colegiado, no va a ser emitida pues por partes, si quieren. Bueno, si es que, y acá les pregunto a los chicos, si alguno tuviera una pregunta, por favor formúlela, si no podemos pasar a la última pregunta de la teoría, que también me parece es supremamente interesante.
¿No hay preguntas por parte de los chicos? Perfecto. Paso a la última pregunta. El laudo parcial en el arbitraje 1, el laudo de jurisdicción y responsabilidad, intenta ser ejecutado en Colombia. ¿Hay causal para que las Cortes colombianas rechacen el reconocimiento de este laudo, partiendo de que la ley aplicable en Colombia sería, por ejemplo, la Convención de Nueva York? ¿No? Si se anula el laudo arbitral en Perú, no, si este laudo de jurisdicción y responsabilidad, si llegase a anular en Perú, ¿podría ser ejecutado en Colombia? Y acá de repente, para cambiar el orden, María Camila, ¿tú podrías comenzar, por favor? Gracias, Julio. Además, espero que haya sido mencionado Colombia de propósito, porque soy colombiana. Bueno, creería que yo creo que quisiera dar mis comentarios desde dos puntos de vista. Uno, el teórico y después unas anotaciones prácticas. La pregunta sobre si habría causal para que las Cortes colombianas rechacen el reconocimiento del laudo, creo que esto sería sobre el supuesto de la pregunta anterior, y es que efectivamente hay un indicio muy grande de que el tribunal, no fue el tribunal colegiado que llegó a la decisión final. Y en ese sentido, el artículo 112 del Estatuto Arbitral en Colombia es exactamente igual al artículo 5º, numeral 1 de la Convención de Nueva York, en que dentro de los motivos que tendrían las Cortes colombianas para denegar el reconocimiento está cuando a instancia de parte, en este caso la parte demandada, posiblemente, o la parte que perdió en el laudo y que no está buscando el reconocimiento, demuestre que el procedimiento arbitral no se ajustó al acuerdo celebrado entre las partes. Esa creo que podría ser una primera avenida en la que, con todas las complejidades que hablamos hace un momento en la respuesta a la pregunta 3, podría ser la avenida que tomara la parte que no está buscando el reconocimiento del laudo frente a las Cortes colombianas. Creo que la segunda forma en la que esto también podría ser decidido por las Cortes colombianas, que también es una réplica del artículo 5º, numeral 2 de la Convención de Nueva York. En el caso del Estatuto Arbitral colombiano es el artículo 112, el literal B, y es que puede ser denegado el reconocimiento cuando la autoridad competente compruebe que el reconocimiento de la ejecución sería contrario al orden público internacional de Colombia. Y hago aquí una anotación sobre cómo las Cortes colombianas han interpretado el orden público, y la realidad es que las Cortes colombianas son bastante paradigmáticas, me atrevo a decir, frente a lo que conozco de otras jurisdicciones en América Latina, porque las Cortes colombianas han hecho una interpretación bastante restrictiva del concepto de orden público y han realmente desarrollado una jurisprudencia muy interesante sobre lo que entienden como orden público internacional y cómo se diferencia del orden público doméstico. Era una acotación simplemente, insisto, por mi nacionalidad colombiana y conocer muy de cerca cómo las Cortes de mi país han decidido sobre el tema, pero creo que esa sería también la segunda forma en la que esto se pudiera ver. Y creería que creería que es muy probable que la parte que no está buscando el reconocimiento alegue a petición de parte los errores no en la composición, perdón, sino en la conducción del procedimiento del árbitro. Creería que por ahí es, o si yo fuera la parte que estuviera representando a ese cliente, sería por ahí que lo encuadraría, porque creo que el estándar probatorio en esa causal, por lo menos en lo que respecta a las Cortes colombianas, es mucho menor que lo que sería una cuestión de orden público internacional. Ahora, la pregunta número 4 es compuesta. Creo que respondí la primera parte con estos primeros comentarios. La pregunta siguiente es: si se anula el laudo arbitral en Perú, ¿podría ejecutarse el laudo en Colombia? Este también es un tema supremamente interesante y que seguramente mis colegas van a hablar del caso Pemex y otros usual suspects cuando salen estas discusiones.
pero solo también con mi bandera colombiana hago también un comentario, y es que el Estatuto Arbitral de Colombia, en su artículo 112, que insisto, replica el artículo 5 de la Convención de Nueva York, fue un paso más allá. Y dice explícitamente que si hubiera un pedido de anulación o suspensión del laudo ante una autoridad judicial en la sede del arbitraje, la autoridad colombiana, si era procedente, podrá aplazar su decisión sobre el reconocimiento del laudo. Esto es innovador frente a la Convención de Nueva York misma, porque literalmente le está dando la potestad a las Cortes colombianas para aplazar su decisión o no. Así que, para responder en concreto la pregunta, si se podría si se podría ejecutar el laudo en Colombia, creo que la respuesta está orientada en ese sentido, y estoy segura, insisto, que mis demás colegas van a referirse al tema de los precedentes internacionales en que ha habido laudos anulados en la sede, pero aún así han sido reconocidos en otras cortes internacionales. Y ahora, después, la segunda apreciación práctica que quería hacer es que no nos olvidemos que el laudo parcial del arbitraje 1 realmente es un laudo sobre el mérito de la disputa, pero de nuevo, no ha decidido nada sobre los daños del caso. Entonces, se preguntaría uno desde el punto de vista práctico, y esto es un tema que en mi práctica me ha pasado muchas veces con clientes, que una vez tienen un laudo parcial que reconoce mi cliente gana los méritos de la decisión, quieren ir corriendo a buscar el reconocimiento. A ver, si yo llego con un laudo en el que dice la señora Camila Hoyos incumplió el contrato y me debe, incumplió el contrato, punto, y yo voy a una corte a que lo reconozca, ¿qué es realmente lo que yo estoy ganando? Quizás si quiero afectar reputacionalmente a la otra parte, hacer algún tipo de intimidación, pero en términos patrimoniales, si se quiere, no voy a estar ejecutoriando nada, porque de nuevo, no es una decisión que dice y la señora Camila Hoyos le debe tanta cantidad de dinero al señor Pedro Pérez. Así que era también una nota editorial de lo que ocurre en la práctica, que también creo que puede ser útil para los estudiantes, y espero que no desvíe de lo que creo que es realmente el caparazón de esta pregunta, de nuevo, que es esta complejidad que hacemos con laudos que son anulados en la sede y buscamos el reconocimiento por fuera. Así que creo que con esto, Julio, doy la palabra a los demás. Muchísimas gracias, María Camila. Félix, me gustaría escuchar ahora tu opinión. Gracias, Julio. Qué bueno hablar justo después de Camila, que es la especialista, porque eso me da algunas luces también. Yo suponía, bueno, no alcanzar a revisarlo completo, pero que de lo que yo entendía de la legislación colombiana, que sí habían causales que eran muy similares a la Convención de Nueva York para rechazar el reconocimiento. Y creo que, bueno, de alguna manera esa primera pregunta está un poco también respondida con la conversación anterior, ¿no? O sea, tenemos orden público, podemos tener debido proceso, y podemos también tener el no respeto a la cláusula arbitral, o a lo pactado, al convenio arbitral. Entonces, parecería que causales, digamos, hay. Y esa primera pregunta también es interesante pensarla desde el punto de vista si las Cortes colombianas tendrían más o menos flexibilidad si es que se intentara, en el supuesto teórico que no está aquí, si es que ese reconocimiento se intentase antes de una anulación o sin anulación. Tomo el laudo, que mencionó Camilo un poco, tomo el laudo, resulta que la parte vencida no intenta la anulación en la sede, no está anulado el laudo, no se intentó ni siquiera la anulación, y voy al reconocimiento. Yo creo que ahí me imagino que el ojo de la Corte puede ser un poco más estricto en términos que no sé, y aquí viene respondo un poco la segunda pregunta, en términos que no requiere o no tiene que tener ningún grado de deferencia con la jurisdicción de la sede. Y ahí yo creo que hay un tema interesante en Latinoamérica, porque, y respondiendo un poco a la segunda pregunta, como dijo Camila, sabemos, digamos, o son emblemáticos los casos fundamentalmente en dos jurisdicciones, que es la francesa y de Estados Unidos, donde se ha aceptado el reconocimiento de laudos anulados en la sede. Y hay casos de Pemex y un par más que son conocidos precisamente porque
No obstante, esto para los estudiantes, no obstante el laudo se anuló en la sede, se reconoció igual en Estados Unidos y en Francia. Entonces, por lo menos sabemos de esas dos jurisdicciones. Ahora, igualmente, me parece a mí que ese una consideración o un criterio más excepcional que regla general. No es común que no se preste deferencia, porque además en derecho internacional en general hay un criterio de deferencia hacia la jurisdicción, hacia las judicaturas de la sede. Y entonces no es común, digamos, que esto ocurra. Y en ese sentido, en Latinoamérica, al menos de la práctica que yo he podido ver, creo que estamos aún en una fase de desarrollo donde no veo tan fácil, o no me parece que sea tan, digamos, plausible anular, aceptar un reconocimiento de un laudo anulado. No digo que no se pueda, y ahí yo estoy de acuerdo con Camila, y por lo mencionó por el Estatuto Colombiano, digamos, y que en ese punto es muy parecido al chileno, que el tribunal puede denegar la ejecución, pero no está obligado, y por lo tanto uno diría, bueno, teóricamente hablando, la judicatura colombiana, también la chilena, frente a un laudo anulado, podría, porque es facultativo, igual reconocerlo. Podría, porque no hay obligación, ¿no? Pero me parece a mí que no estamos, siento yo, en Latinoamérica todavía tan cerca de esa fase para, al menos, que sea una regla general. Y en ese sentido, la norma chilena también tiene algo parecido a la colombiana del artículo 36 de la ley de arbitraje, que es muy parecida a la ley modelo, donde también existe un cierto criterio de deferencia respecto a la anulación, que es que si se ha pedido la anulación en la sede, el proceso de reconocimiento se puede paralizar hasta que se resuelva. Entonces, a partir de esa norma y un poco de la tradición continental de Latinoamérica, me parece a mí que si bien se puede anular, si bien se puede reconocer un laudo anulado, no sé si estamos aún en ese estadio como para al menos pensarlo como una regla general. Muchísimas gracias, Félix, sobre todo porque y acá por favor corríjame si me estoy equivocando, pero ningún estado latinoamericano todavía tiene una concepción del arbitraje similar a la que, por ejemplo, tienen las cortes francesas, ¿no? Que es parte de su entendimiento del arbitraje como un sistema transnacional o justicia internacional no vinculado a un estado, lo que, más allá del reconocimiento positivo que ellos tienen, ¿no? Pero es un poco esta idea del arbitraje lo que ha permitido que acepten ese tipo de ejecuciones de laudos. Y quisiera ahora escuchar, por favor, a Verónica. Muchísimas gracias. Yo no quiero abusar tampoco del tiempo que teníamos, digamos, un poco pactado, pero creo que todas las discusiones y los planteos que se hicieron fueron súper atinados y bien al punto de fondo, ¿no? de la discusión. Acá, digamos, creo que todos marcaron puntos, digamos, como que van cerrando, ¿no? La discusión. El primero de ellos es, ¿se pueden ejecutar laudos anulados? Sí. No es que no, digamos, la normativa, como recién explicaban, las normas tanto a nivel internacional como México, parecerían, ¿no? Que está este criterio de los tribunales de podrán, se valora. El problema que tenemos acá es con el espíritu más judicial. Cuando un juez considera que cuando anula un laudo, este tiene, digamos, efectos universales. Digamos, que un juez, en la cabeza de un juez, le podamos explicar que su decisión erga omnes, en realidad, o universal, no es así, sino que otro juez en otro lugar puede ir a ejecutar o puede decidir que sea ejecutable. O sea, esas partes a veces cuando ya hay un laudo que para él está muerto civilmente, es un poco difícil de entender para nuestra cultura, por lo menos, como decía Félix, en lo que es la tradición en la región, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la cultura arbitral, si quieren, en la región. Todavía no sé si estamos como, digamos, permitidos a ese tipo de situaciones. Lo que no quiere decir que pueda el día de mañana presentarse. Pero esto desde el caso digamos, de Yucos a la fecha, en todos los casos que podemos analizar, como recién señalaba María Camila, digamos, de todos los que también han pasado, digamos, un poco por esta experiencia, todos nos demuestran que no hay un criterio único. Lo que todavía podemos decir es que son menos los casos de ejecución de laudos anulados que los más, ¿no? Que tenemos más
son poquitos casos todavía, muy puntuales, con casos muy particulares. Cada caso tiene una particularidad muy, digamos, muy especial, ¿no? Todo de alguna manera lleva a pensar que había cosas en esos casos que hicieron por ahí que esa ejecución fuera o no viable. A mí lo que me parece interesante como punto de reflexión frente a todo lo que se ha planteado es decir, si el sistema arbitral está bien, digamos, pensado para que un control primario o un control secundario sea suficiente. Es decir, necesitamos los dos controles de anulación y de ejecución simultáneamente, uno u otro viceversa, o suprimir uno u otro. Ese creo que es una discusión interesante para enriquecer esta cuestión. Y si realmente consideramos que el control finalmente de la sede, o el control primario, ¿no?, de la anulación, es realmente el que vale más, o el que tiene más peso, ¿no? Es realmente el que podría ser considerado como para ver esa anulación en todos sus aspectos, es decir, en cuanto a la validez y demás, o puede haber más injerencias quizás en esa sede, porque por ahí uno de los países puede tener mayores intereses o mayores circunstancias que se dan el caso, y tener que atarnos entonces que por esa particularidad, por ejemplo, pienso en un caso práctico, ¿no? En un caso donde tengo una parte de un país B, y ese laudo tenga que ser anulado en los tribunales de B. Bueno, y seguramente esos tribunales no sé cómo van a trabajar la anulación de un laudo donde está su propio estado, su propia parte de ese país. Y quizás en vez de estar pensando cómo son esos tribunales, o qué, digamos, transparencia o no, o inferencias o no pueden darse en esos sistemas judiciales, quizás podemos pensar una propuesta superadora de decir, bueno, ¿por qué atarnos ese control último, o como un control último, y no pensar en este dinamismo que plantean un poco esta idea de ejecución de laudos anulados? Lo digo como una experiencia, a mí me ha pasado una anulación de un laudo en la cual, digamos, una de las partes era, digamos, parte donde se tenía que, era parte de la sede del arbitraje, es decir, tenía la misma nacionalidad de la sede del arbitraje. Entonces, a veces esas cuestiones y teóricamente parecería no, como un laudo anulado va a ser ejecutado, pero cuando lo ves en la práctica decís, pero se anuló por una razón que no es de derecho, se anuló por otra razón. ¿Por qué lo voy a matar entonces? Y no voy a permitir que ese reclamo prospere. Y en otros casos sí, digamos, esa anulación y ese corte en el tallo es necesario para que eso no siga perjudicando y, digamos, de alguna manera ir por el mundo viajando a lo que está infectado de alguna manera en su esencia, no es, digamos, adecuado al mundo del derecho, ¿no?, por decirlo de una manera feliz. Pero bueno, nada, creo que ese es el punto que puedo, digamos, agregar a esta interesante discusión. Muchísimas gracias, Verónica. Y ya para terminar con esta pregunta, nos gustaría escuchar a Fernanda. Sí, voy a tratar de ser breve, que ya sé que estamos pasados, pero solo algunas cositas que han comentado muchos temas interesantes. Capaz que primero, por los estudiantes, ¿no?, tener claro que acá toda la discusión la basamos pensando, y bueno, y es la realidad, pero que la ley colombiana toma las causales de rechazo de ejecución de un laudo de la Convención de Nueva York, tal cual. Entonces me parece que una precisión importante es que los países que son signatarios de la Convención de Nueva York tienen obligación de no tener más causales, pero se pueden tener menos, digamos. Entonces, si uno quiere ser una jurisdicción más pro arbitraje y alguna no ponerla en su ley, eso se puede, y ese es el caso francés, que por eso es el país, la jurisdicción que tiene más, digamos que en todos los casos hace 20 y pico de años, en realidad, ejecutan laudos anulados, porque Francia no incorporó ese artículo de la Convención de Nueva York, entonces no es una causal en derecho francés que el laudo haya sido anulado en otra jurisdicción. Entonces, si bien en la inmensa mayoría de las jurisdicciones va a ser así, como que paso uno es, digamos, chequear si es una causal o no. Y segundo, que viene atado, me parece que también es interesante como que todo el costado más teórico que va a las raíces del arbitraje que trae esta discusión. Porque, por ejemplo, el sistema francés es así
por qué que reconoce, permite la ejecución de laudos anulados, porque todo eso se basa en una idea de que el arbitraje es un ente independiente que no está atado a ningún país. Porque ese es el tema, ¿por qué es importante que el laudo se anule en las cortes del lugar del arbitraje? Porque atrás hay como una cierta idea de la territorialidad del laudo, de que ese laudo pertenece de alguna manera al país del SIT, de donde se hizo el arbitraje, ¿no? De la lex arbitri. Entonces, eso es una teoría, pero es interesante también la postura que tienen las cortes francesas. Por ejemplo, un caso es el caso de Putravalli, si a alguien le interesa leerlo. Ellos, digamos, lo que plantean es que el arbitraje es una entidad internacional que no está atada a ninguna jurisdicción en particular, de alguna manera como que flota en el mundo en paralelo, y eso es la concepción, digamos, más de repente pro arbitraje que se puede tener, y en ese concepto, que el laudo se anule en un país no tiene ninguna relevancia. Ahora, habiendo dicho eso, desde la perspectiva de la práctica, tengan en cuenta que la respuesta a un cliente sería en el 99% que el laudo, una vez anulado, ya marchamos, o sea, y que ya está esa. Porque me parece que está un poco esto, que es una cosa media francesa, creo que en los Países Bajos y alguna jurisdicción más que tengan esta idea, el resto del mundo no funciona así, y creo que en el resto del mundo uno puede tener una chance de ejecutar un laudo anulado, mucho más por lo que comentaban Verónica, María Camila, creo que Félix también, que es porque pasó algo raro, ¿no? Como me parece cuando la corte que anula el laudo es la corte de la misma nacionalidad que la parte condenada. Cuando la parte condenada, por ejemplo, piensen que sea una empresa del Estado, y ese mismo, que la condenan en una plata, un monto sustancial, y la corte de ese mismo país anula el laudo, y el laudo no tiene nada en realidad grave. Entonces, de repente, en un caso así, que se pueda ver que hay una irregularidad en el proceso de anulación, puede ser que uno tenga una chance de que una corte, digamos, declare el reconocimiento y ejecución de un laudo anulado, pero es como que, desde la perspectiva práctica, con los dedos en la mano, no cuenten con eso. Así que, bueno, nada. Muchísimas gracias, Fernanda. De hecho, sí, más, como tú comentas, ¿no? Más allá del entendimiento un poco más transnacional de las cortes francesas, cortes como en el caso de Yukos, ¿no? Que terminaron ejecutando el laudo anulado en Rusia porque consideraban que el Poder Judicial era parcial y independiente, o en Estados Unidos con sus decisiones de que reconocen los laudos porque creen que la anulación en la sede vulneró pues, principios fundamentales de justicia, ¿no? Bueno, siendo ya casi las 1:20 acá en Lima, quisiera dar por terminada ya las tutorías, no sin antes de verdad agradecerle Félix, María Camila, Fernanda, Verónica, muchísimas gracias por su participación y compartir con nosotros tiempo de su sábado para poder tener esta tutoría. De verdad, la discusión ha estado a uno, y creo que puedo hablar en nombre tanto del equipo docente como de los alumnos, que es siempre un placer y un regalo poder tener a panelistas de su nivel conversando con nosotros justamente estos temas tan interesantes. Nada, sin nada más que agregar, creo que puedo dar por terminada la tutoría el día de hoy, solamente para avisarles que les estaremos informando cuando este video esté editado y subido a la página, al canal de YouTube de la universidad, como para que ustedes también puedan verlo y si lo estiman conveniente compartirlo. Muchísimas gracias, tengan un buen fin de semana. Hasta luego.